Hola y bienvenidos al curso de Cosmic y la fase de estrategia de medición. En esta ocasión, revisaremos el tercer subtema, capas. Una capa es una partición funcional de una arquitectura de un sistema de software. Dado que el alcance de una pieza de software que debe medirse debe limitarse a una sola capa, el proceso para definir el alcance podrá requerir que el medidor primero tenga que decidir cuáles son las capas de la arquitectura. Este es un ejemplo de aplicación de negocio. La estructura física de una típica arquitectura de software. Vemos que la capa de la aplicación puede contener n aplicaciones. Luego las capas posteriores como la intermedia que pueden ser utilidades. La capa de las bases de datos, la capa del sistema operativo y sus subcapas hasta llegar al hardware. Otro ejemplo de tiempo real, soportando una pieza de software integrada embebida, con la capa de aplicación embebida, la capa del sistema operativo y las capas de los controladores hasta llegar al hardware. Normalmente, en las arquitecturas de software, la capa más superior, es decir, la capa que no es un subordinado a ninguna otra capa, se le conoce como la capa de aplicación. El software en esta capa puede ser en sí mismo dividido en capas. Los principios de la capa son los siguientes. El software en una capa proporciona un conjunto de servicios que es coherente de acuerdo con algún criterio definido, y ese software puede utilizarse en capas sin saber cómo se implementa estos servicios. La relación entre el software en cualquiera de dos capas se define por una regla de correspondencia que puede ser jerárquica, es decir, el software en la capa A tiene permitido utilizar los servicios proporcionados por el software en la capa B, pero no al revés, donde la relación jerárquica puede ser hacia arriba o hacia abajo, o bidireccional, es decir, el software en la capa A tiene permitido utilizar el software en la capa B, y viceversa. El software en una capa intercambia grupos de datos con el software en otra capa a través de sus respectivos procesos funcionales. El software en otra capa no necesariamente utiliza todos los servicios funcionales proporcionados por un software en otra capa. El software en una capa de una arquitectura de software definida puede ser dividido en otras capas de acuerdo a diferentes arquitecturas de software definidas. Consideremos una aplicación A situada en una arquitectura de software en capas, que muestra tres posibles estructuras de capas A, B y C, de acuerdo con diferentes vistas de arquitectura. Si nuestro propósito es medir el tamaño funcional de la aplicación A en su conjunto, como en la vista A, el alcance de la medición es la aplicación A en su conjunto, que existe completamente dentro de la capa de aplicación. Si tenemos otro propósito, la aplicación A se ha construido de acuerdo con una arquitectura de tres capas, que comprende una interfaz de usuario, reglas de negocio y los componentes de servicios de datos. El propósito entonces es medir los tres componentes por separados como en la vista B. Cada componente se encuentra en su propia capa de la arquitectura, y el alcance de la medición se debe definir por separado para cada componente. Otro propósito. El componente reglas de negocio de la aplicación se ha construido utilizando componentes reutilizables de una arquitectura orientada a servicios, SOA, que tiene su propia estructura de capas. El propósito es medir un componente SOA del componente de reglas de negocio como en la vista C. Cada componente SOA está situado en una capa de la arquitectura SOA, y el alcance de la medición se debe definir por separado para cada componente. Tengamos en cuenta que la terminología SOA también utiliza capa de aplicación dentro de su propia arquitectura. Y con esto concluimos el tercer subtema de la fase de estrategia.